paro provisional que tiene actualmente esos dos artículos, y particularmente son los generados en el decreto 130, que es sobre el incremento a clases pasivas, y también el tema de lo que respecta al digamos, como lo conocemos coloquialmente, el tema de veteranos, que son dos aspectos que devienen de la ampliación de decretos ya promulgados, y nosotros como Ministerio de Finanzas tenemos que buscar las soluciones para poder cumplir con esos temas. Como usted bien lo dijo inicialmente, en el tema de clases pasivas deviene del decreto 18/2024, entonces eso es ley, ¿verdad? Entonces, como Ministerio de Finanzas ya estamos buscando las soluciones a poder cumplir con lo que indica el decreto y poder cumplir con todos los pensionados que tienen este incremento de acuerdo al decreto. Sí, pero no me está respondiendo, licenciado. Lo que quiero saber yo es que usted me diga, mire, estos 4 artículos así nos va a afectar y esta es la ruta. Sí, si quiere lo partimos en dos, que es los de los decretos. Como usted bien lo dijo también inicialmente, ya tenemos nosotros publicado un acuerdo gubernativo en el cual hacemos una ampliación de 800 millones de quetzales para ir cumpliendo con el tema de clases pasivas. También tenemos un acuerdo gubernativo para poder solventar los 300 millones o la ampliación de los 300 millones para veteranos. Esto implica que sigue su ruta normal de acuerdo a lo que la ley nos mandata como Ministerio de Finanzas Públicas. Y obviamente, como los 800 millones no cubre el 100% de lo que se tiene proyectado para clases pasivas, dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, por mandato del presidente Bernardo Arévalo, pues el ministro está trabajando en una iniciativa de ley para poder buscar la ampliación dentro del Congreso de la República que nos ayude a solventar los saldos o los déficits que tenemos en este momento como Ministerio de Finanzas, para poder cubrir al 100% con clases pasivas, también con veteranos, poder buscar que esa inversión que se estaba permitiendo dentro de la ampliación dentro del 36-2024 pueda llegar a las comunidades. Entonces, la ruta en este momento es ir al Congreso, tocar las puertas del Congreso para poder solventar lo que provisionalmente tiene amparado ahorita la Corte de Constitucionalidad. Diputado Blanco, en la cuenta de clases pasivas, viceministra, pues hay más de 7.000 millones. Es decir que allá por el mes de septiembre, octubre, aproximadamente, es que usted necesita recursos para cubrir lo que aún no sabemos, porque no nos han dicho nunca cuál es la estimación. Es una estimación, recordemos que el presupuesto es una estimación. ¿Cuál es la estimación que tiene del impacto de clases pasivas? Si son 1.000 millones más, si son 2.000 millones más. Si son 2.000, pues son 2.000 millones que hay que conseguir. Pero allá por el mes de septiembre. Porque usted tiene suficientes fondos para cubrir los incrementos de clases pasivas por lo menos 8 meses, 9 meses. Si no estoy mal. En el tema de veteranos creo que es similar la situación. Es decir, tiene una asignación que le permite cubrir varios meses el tema de veteranos, pero que tampoco sabemos, que ha habido siempre un problema serio, de que no sabemos cuántos veteranos son, y no termina el número nunca. El Ministerio de la Defensa dice que es un número indeterminado, ¿no? Entonces se le metieron 300 millones más ahí, que no están. Entonces nos dicen que la ruta es la ampliación, pero si no fuera la ampliación, pues la otra ruta es hacer las adecuaciones presupuestarias en base al artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, y de la subejecución, pues ir buscando los fondos para irlos acreditando tanto a clases pasivas como a veteranos del ejército. Estos 800 millones ya es producto de una readecuación, ¿o no es así? Sí, es un producto de una readecuación, diputado.
que O se sea, está... que clases pasivas ya solo le faltan, ¿cuánto? En este momento, y digamos para datos más específicos, ¿Y estos 800 de dónde los sacó? ¿Alguien le quitó para dar Hubo readecuación, sí, hubo o sea, readecuación. ¿a quién le quitó para dar estos 800 a clases pasivas? Puedo dejar en la palabra, por ejemplo, a la directora de la contabilidad del Estado y luego a la directora de técnica del presupuesto, solo para comentarle que la estimación que se tiene de, digamos, de ese déficit para clases pasivas es aproximadamente de 2.125 millones de quetzales que se tienen, y pues la directora ahí dará los detalles respecto a este tema. Bien, buenos días a todos. Muy buenos días. Señores diputados, autoridades y asistentes. En efecto, en un reporte generado el día de hoy, a las 8 de la mañana, de CIPOI, tenemos que un vigente de 8.614 millones, incluyendo los 8 millones, los 800 millones que indica la señora viceministra, de lo cual, como hay una pregunta inicial en cuanto a qué se ha ejecutado en enero, ¿verdad? El devengado y pagado fue de 821 millones por los pagos que se hicieron en enero, honrando los compromisos del decreto 17 y 18, ¿verdad? De esa cuenta nos faltarían 1.325 millones para cubrir la totalidad de lo que estamos esperando, que eran 9.939 millones. 9.939 millones, que es la proyección que se hizo, ¿verdad? Hago la aclaración que es una proyección, estamos sujetos a bajas y alzas de pensionados, suspensiones y activaciones. En efecto, por la pregunta 1 que nos hiciera el señor diputado Jairo Flores, jefe del bloque, tengo que informar que según el decreto 17/2024 de su artículo 7, en enero se pagaron a 110.034 pensionados, lo que sumó 37.562.31. En esa cuenta, con relación al pago del decreto 18/2024, que también se pagó en 2.000 quetzales a las personas, en general fue el día 20 de enero, se pagaron a 110.023 personas, de las cuales se hubo una ejecución de 108.143.182. En esto consistió el pago. De esa manera, pues se están honrando los compromisos adquiridos con ambos decretos. Es lo que tengo por informar en este momento. Vean, el impacto de los 1.000 quetzales, aparte está el monto que se tiene que pagar permanente de las pensiones, más el impacto de los 1.000 quetzales, para el mes de enero tuvo un valor de 108 millones, ¿verdad? ¿Cuántos pagos se hacen al año a los pensionados? Son 12 nóminas mensuales, quiero decir una mensual, ¿verdad? Para sumar 12 nóminas al año. No hay nómina de bono, no hay nómina. Hay nóminas adicionales. Por eso decía cuántas nóminas se pagan anuales. Adicionales. 53 nóminas sacamos al año. Sí. ¿Me permite el dato? Sí, lo sí, puedo poner, con mucho gusto. En un momento le doy la información. Okay. ¿Puedo trasladar el calendario, señor diputado? Ok. Un momento. Bien, vean, el problema de las inconstitucionalidades decretadas por la Corte es que el mecanismo que se utilizó por parte del Congreso y por ustedes hicieron el
dictamen al final de cuentas que salió presentando Julio Héctor Estrada ahí como presidente de la Comisión de Finanzas es que lleva ciertamente varias inconstitucionalidades, porque le están trasladando atribuciones al Ejecutivo que solamente tiene el Legislativo. Básicamente ese es el meollo de las inconstitucionalidades, es decir, el Ejecutivo no puede ampliar, ¿verdad?, porque es el Congreso quien tiene esa potestad, y el otro gran tema es no se pueden dejar rubros abiertos, ¿verdad?, sino que se tiene que cuantificar el egreso correspondiente. Esos son básicamente los grandes argumentos de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, yo no le puedo decir al Ejecutivo que tiene carta abierta para ampliar todo lo que quiera, y el Ejecutivo tampoco puede hacer las ampliaciones porque esa es atribución del Congreso. Básicamente ese es como el sustrato del argumento de la Corte de Constitucionalidad. Son cuatro artículos, ¿verdad? Uno de ellos es el artículo 130. Entonces, si leemos el artículo 130 del decreto ley, ¿qué es lo que dice este artículo? El artículo 130 es asignación para cubrir desfinanciamientos del régimen de clases pasivas y civiles del Estado. Se autoriza a ampliar el presupuesto, ese es el tema, se autoriza a ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente para cubrir el desfinanciamiento identificado en las jubilaciones y pensiones del régimen de clases pasivas civiles del Estado derivado de la implementación de los decretos 17 y 18, ambos del Congreso de la República. Dicha ampliación será financiada con recursos de las fuentes de financiamiento que se ubiquen en función a la disponibilidad financiera. La ampliación debe gestionarse en monto y forma conforme el estudio que la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas defina a más tardar el 30 de abril del 2025. Se faculta al organismo ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas proponga y gestione para su aprobación por medio de acuerdo gubernativo la ampliación. Ese es el tema. Si usted no puede ampliar a través de un acuerdo gubernativo, porque la ampliación tiene que venir a través de un decreto ley. Ese es el tema. Ahora, esa es una responsabilidad directa de Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, y la asesoría de ustedes, pero ese es el punto ahí. Y yo veo que siguen cayendo en el mismo error. Ustedes al publicar este acuerdo 2025 siguen cayendo en el mismo error. Yo creo que lo publicaron el día que les informó la CC que se traía el tema, pero siguen replicando lo que dice el artículo 130 y los considerandos. Ustedes lo que plantean es que en el artículo 130 establece que podrá ampliarse lo mismo. Yo no sé quién les sugirió hacer este acuerdo de esta fecha, porque lo que tenían que hacer era agarrar el 18-2024, que es el decreto fundante de la ampliación a las pensiones, para que tomen nota ahí, el 18-2024. Aquí aquí se modifica el artículo 22 bis de la ley de clases pasivas, y al final dice: el organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las operaciones financieras y presupuestarias que sean necesarias para darle cumplimiento al presente artículo. ¿Está mal? Sí, legal. Entonces, el acuerdo está mal. Tenían que lean el acuerdo, y toda la argumentación la hacen sobre el 130. Todos los considerandos están sobre el 130 de la Constitución.
Tenía que haberle puesto el 18, 20, 24. Yo no sé quién les hizo. Yo por eso le pregunté, diputado, a quienes les quitó espacio presupuestario para ampliar en 800 millones clases pasivas, pero no le quitó a nadie porque lo que hizo fue una ampliación al presupuesto basada en el 130. Con la resolución de la Corte, pues yo entendería que este acuerdo gubernativo pues pierde validez. Pierde validez y no estarían los 800 millones de ampliación a clases pasivas, porque la ruta que habría que transitar es hacer una readecuación presupuestaria para darle fondos a las clases pasivas del Estado, mientras el Congreso no autorice ninguna ampliación. Esta ampliación la firma el presidente. Pues no sé, no soy abogado, pero entendería que habrá que anularla. Habrá que anularla. Y no sé cuál, si no, pues está sujeta a impugnaciones, seguramente, porque está en base a un artículo que está suspendido por la Corte. Entonces ya no, el fundamento legal para esta ampliación de 800 millones no existe. Ahora, yo creo que es importante, diputado y viceministra, porque se está transmitiendo en las redes sociales, creo que es bien importante decirle a los jubilados que el pago de los jubilados está garantizado, haya o no haya ampliación presupuestaria, porque es ley de la República y está obligado el Ministerio de Finanzas a hacer las readecuaciones para garantizar el pago. Se lo digo porque algunos políticos han salido a decir que sí, que el CACIF votó el artículo y ya no les van a pagar el aumento. Es mentira, es falso, es totalmente falso, porque la reforma a la ley de clases pasivas está vigente y la tiene que cumplir el Ministerio de Finanzas Públicas, si no cae en incumplimiento, en desobediencia, y estaría igual que el presidente del Congreso, pues sujeto a acciones legales para que le certifiquen lo conducente si no cumple con la ley, ¿no? Entonces aquí lo que toca es hacer las readecuaciones. Entonces, o venir con una ampliación al Congreso, pero tal vez lo complicado es este acuerdo gubernativo. ¿Qué interpretación tiene usted ahí, viceministro? Que o no lo han analizado, a nuestro juicio ya perdió materia. Sí, a juicio de la Dirección de Asesoría Jurídica, y puedo dejar a Edwin Páez, el director, para que nos pueda, digamos, dar un poco la tranquilidad en relación a este acuerdo gubernativo y, digamos, reiterar el hecho de que como Ministerio de Finanzas, pues sí, tenemos que buscar las formas de cómo poder atender lo que en decreto pues se ha mandatado, ¿verdad? Entonces, una de esas es buscar esa ampliación presupuestaria a través del Congreso de la República para seguir garantizando el pago a los pensionados de clases pasivas. Pero dejo la palabra al director. Fíjese que fue firmado el 29 de enero, pero fue publicado el 3 de febrero. Ojo. Sí, muchas gracias, señores diputados, a todas las personas que nos están observando. Justamente el viernes se dio la publicación del auto de la Corte de Constitucionalidad, en donde ordenó suspender la vigencia de estos artículos que precisamente concedían al Ejecutivo la facultad de poder ampliar el presupuesto. No obstante, los efectos de una inconstitucionalidad divergen o son diferentes a los de un amparo. Entonces, cuando se trata de una suspensión en materia constitucional, porque la Corte interpretó de que es notoria la inconstitucionalidad y puede causar efectos graves, porque así establece la ley en la materia, desde el día en su publicación es que esta deja de tener efectos, y lo que sucede con estos acuerdos gubernativos es que estos fueron tramitados antes del día viernes. Y en materia presupuestaria, estos acuerdos tienen una naturaleza diferente, que es decir, su vigencia está acotada desde el día en que se emite. Y el efecto de la publicidad no es para entrar en vigencia, sino que es más bien para cumplir con el artículo 27 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
que dispone la distribución analítica del presupuesto y el efecto de la publicidad que debe existir en materia presupuestaria. Entonces, a raíz de esta suspensión, lo que conlleva es que ya no se puede aplicar el artículo relacionado con las ampliaciones, pero todo lo que ocurre antes quedaría, digamos, vigente, porque todas las normas que emite el Congreso se presumen constitucionales. Vale la pena indicar que la Corte varió su criterio en esta ocasión, porque de hecho el año pasado hubo una sentencia similar en donde básicamente no advirtió estas circunstancias que está advirtiendo hoy en día, y en el año 2019 también. Entonces la resolución de la Corte pues no es tan extensa como para poder nosotros dilucidar cuáles son esas circunstancias gravosas que están indicando, y nos sorprende porque precisamente lo que conlleva estas ampliaciones es para cumplir con las necesidades que tienen tanto los veteranos militares como los pensionados, que dicho sea de paso también tienen un artículo específico en la Constitución y conlleva al Estado a poder atenderlos y beneficiarlos en cuanto a estos montos, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Finanzas Públicas también se solicitó una aclaración a la Corte de Constitucionalidad, y en efecto el día de hoy no se pudiese ampliar el presupuesto de la misma forma en que se ha realizado antes de que se estuviera suspendido, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Vean, tradicionalmente el artículo que se ha colado siempre es ese de las donaciones. Ese se ha colado así, se queda ahí desde hace no sé cuántos años, ¿verdad? Se ha colado y se ha quedado así. No ha habido esa como advertencia en el tema, ¿verdad? Hoy lo que sucede es que hay reparos sobre otros 3 artículos, ¿verdad? El 130, el 35 y el 38. El 30 es el de las clases pasivas, el 35 el de los consejos de desarrollo y el 38 de los veteranos militares, estos que se les paga en el MIDI. Básicamente, lo que yo entiendo es que el argumento de fondo de la Corte de Constitucionalidad es atribución del Congreso. Y el Congreso tenía que definir una cantidad específica, no dejarla abierta. Esos 2 argumentos, atribución del Congreso y no se puede dejar abierto a una ampliación. Eso a lo que llama es a que la ley orgánica del presupuesto establece que tiene que quedar claramente establecida la fuente y el gasto, ¿verdad? En números, ¿verdad? Cuantificado realmente, ¿verdad? Y creo que eso es a lo que lleva. A tal extremo que incluso ustedes sacan este decreto, el 25, el 2020-25, y ese iba a ser insuficiente para el tema del transcurso del año, es decir, siguen con la onda de no cuantificar exactamente cuánto es que se va a necesitar. Yo creo que aquí hay que buscarle una salida permanente al tema, porque si es declarado permanentemente ya la inconstitucionalidad, se expulsaría de la legislación concreta ese articulado, ¿verdad? Entonces hay que buscar una reforma al articulado, pero la reforma debería ser en función de colocar el monto correspondiente, es decir, identificar justamente cuál es el monto y cuál sería la fuente, de dónde se iría, más allá de los débitos que se hagan institucionalmente, ¿verdad? La fuente que podría ser, ustedes tienen ya identificado, si aquí ustedes hicieron una disminución de otros activos, y ese es el dato que queremos, ustedes no lo tienen que dar, porque yo creo que la vía más correcta es esa. Incluso el mismo acuerdo de ustedes tendría que haberse basado en el 18 y no en el... Y yo no entiendo, porque sería un debate ahí legal, si basándome en este artículo puedo generar una normativa específica, porque aquí manda la ley. A mí me parece, diputado, que, disculpen, pero aquí a los sectores
más reaccionarios y contrarios al gobierno les están dando de comer, porque muchas de las leyes dice toma vigencia en el momento de la publicación en el diario oficial. De muchas va a ser un debate legal, pero aquí le van a estar diciendo al presidente que no está obedeciendo lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Aquí le van a presentar denuncia al presidente del ministro de Finanzas. Yo creo que esto lo hubieran analizado bien porque tuvieron tiempo suficiente. Yo no soy abogado. Y al final usted da una opinión. Una opinión. Fíjense que es una opinión. Pueden presentarle ante juicio al presidente, ante juicio al ministro. Buenos días. Y es una opinión que él vio, como otro abogado pudo haber opinado, que lo mejor era ya no publicarlo y suspenderlo, porque aquí están arriesgando ustedes al presidente de la República. Y lo está arriesgando el ministro de Finanzas y el secretario general de la presidencia, que ya no solo con el tema de los salarios, con un montón de temas ha cometido una de errores que yo creo que el presidente ya lo hubiera echado, pero no lo echa porque tiene problemas con otros procesos legales y otras denuncias que él tiene. Pero son muchos errores. Para mí, emitir un acuerdo gubernativo ampliando el presupuesto cuando la Corte tiene suspendido el artículo, y bien que la Corte solo atacó el tema de la potestad. ¿Quién tiene la potestad de ampliar el presupuesto? Pero este artículo, disculpa diputado, es un mamarracho, porque no hay monto. ¿Cómo va a ser posible que yo emita un artículo que el presupuesto se va a ampliar? ¿En cuánto? No sé. Puede ser en 2.000, puede ser en 5.000, puede ser en 10.000, no sé. Porque el artículo está mal hecho. El 130 y el 137. Está mal hecho. No establece monto. El 135 ya se ha discutido varias veces, porque dice de los saldos sin ejecutar, que tampoco establece monto, aunque no se sabía cuánto. El problema es que el 118 surgió por las donaciones, por los préstamos, por las emergencias, y surgió como con 800 millones de quetzales la primera vez. Después le fueron subiendo hasta que ahora se volaron la barda a 2.000 millones. Pero sí se pone monto. Sí se pone monto. Y cada uno tiene su fuente de financiamiento. Las donaciones, obviamente, los préstamos, ¿verdad? Todo tiene monto. O sea, tiene fuente de financiamiento, perdón. Y bueno, nadie lo había atacado. Creo que desde la potestad, el error no es fuente de derecho, pues aquí lo usan los abogados. Nadie había atacado ese artículo y fue pasando año con año, pero eso no quiere decir que sea legal. Aquí le encontraron por dónde, y le encontraron diputados que desde el punto de vista del Congreso, pues, es recuperar el sistema de pesos y contrapesos. Aquí el único que aprueba el presupuesto es el Congreso, es parte de la esencia de la República. Pero si rompemos eso, ese principio, y el Ejecutivo va a poder ampliar en un número no establecido, rompimos el sistema de pesos y contrapesos. Imagínense usted ese artículo 130, no dice el monto. No dice el monto. Dice, si aquí Clara Luz me viene a decir la directora, fíjese que son 5.000, pues yo le tengo que creer porque es la contadora del Estado y es la que maneja bien eso y no dice el monto. Y ahora tirarse eso así, miren, diputados, yo pienso que ahí están poniendo en riesgo al presidente a que le presenten más antejuicios. Va a ser una discusión eso, va a ser una discusión de opiniones públicas, porque ya desde el día viernes por la Corte ya había suspendido el artículo y lo estoy publicando el día lunes. Estoy desobedeciendo a la Corte de Constitucionalidad. Se les va a ir encima. Se les va a ir encima al presidente y al ministro de Finanzas, porque la Corte suspendió el artículo. Mejor tomen la ruta del artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto y hagan las modificaciones presupuestarias, las readecuaciones para irle dando dinero. Miren, si el año pasado dejaron de ejecutar 10.000 millones.
Ningún gobierno ha ejecutado el 100% del presupuesto, ninguno. Del 1985 para acá, de esta constitución, nadie ha ejecutado el 100% del presupuesto. Siempre hay saldos sin ejecutar. Y la ley orgánica del presupuesto es parte del chance de ir buscando la modificación de fuente, los espacios. Es chance, obviamente va a afectar a otras entidades, pero mejor irse ahí y no arriesgarse a aprobar algo que le puede significar un antejuicio al presidente. Vean, para que lo vean, ¿verdad? Yo creo que la ruta más adecuada es la legislativa. E ir haciendo las correcciones a los 4 artículos correspondientes para que ustedes lo vean. ¿Por qué? Miren, ¿qué pasa si la inconstitucionalidad se queda en firme? La inconstitucionalidad afecta directamente montos aprobados en el 6 y en el 129 de la ley del presupuesto. O sea, tendríamos un presupuesto raro, porque ya no tendría unas extremidades que el mismo cuerpo dice que sí las tiene. Para que ustedes lo vean, ¿verdad? Hay un principio en derecho y aquí en el Congreso muy básico. Todo lo que se hace a través de un decreto ley se reforma, se modifica, o se anula a través de otro decreto ley, para que lo supesen, que es chance de ustedes. Nosotros lo que nos interesa es garantizar el tema de recursos para los jubilados y las jubiladas, y vamos a presentar la reforma del decreto 130, que es la que a nosotros nos interesa. A nosotros no nos interesa lo de los bolsón de corrupción de los consejos de desarrollo. Vamos a presentar esta reforma, pero para eso necesito 2 cosas y quiero que me mantengan ya. Uno es la fuente de financiamiento y para otro lo que necesito es el monto de cuánto se necesita para esto. Porque eso es lo que necesita, porque es lo que está atacando la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿quién me da el monto? ¿Y quién me da la fuente? Y aquí ustedes sabían, ¿sí? Por eso que ¿quién de ustedes que está aquí me puede decir eso? Yo presento hoy mismo la iniciativa de ley para reformar el 130 y ponemos como debe de ser, colocando cuánto se necesita para cubrir la ampliación, que para mí era innecesario si lo hubieran hecho bien, ¿verdad? Porque para eso está el 18, 20, 24, ¿verdad? Pero ya en función de esto, porque creo yo que atajar a través de acuerdos gubernativos lo que va a hacer es abrir más puertas y a generar más contradicciones dentro del mismo cuerpo jurídico. De hecho, les digo, si la CC deja vigente estas inconstitucionalidades, ya de por sí va a haber complicaciones, porque unos artículos se complementan entre sí, ¿verdad? Y ahí a nosotros lo que nos interesa es ese tema. Entonces, ¿quién me da el monto? ¿De cuánto va a ser? Aquí ya me calcularon que para el mes de enero fueron 108.134 millones. 108 millones, ¿verdad? Para el mes de enero. Esto puede subir, puede bajar, dependiendo de fallecimientos, dependiendo de más gente jubilándose, pero las estadísticas nos dan proyecciones interanuales de cómo se comporta, aunque yo creo que producto de los incrementos que se hicieron puede ir al alza el tema de las jubilaciones, pero yo lo que quiero es una estimación de comportamiento para identificar justamente cuánto. Por eso le preguntaba, doctora, el tema de cuántos pagos recibe un jubilado anualmente, ¿verdad? Si son 12, si fuera uno mensual, pero sé que hay otros 3 o al menos más, entonces quiero saber exactamente. Gracias. Para ser exacta, con las nóminas tenemos 12 nóminas mensuales, una nómina de aguinaldo, bono 14 y 14 nóminas adicionales.
para hacer un total de 38 nóminas. ¿Qué es el 14 adicional? ¿Qué son? Solo para 12 mensuales. 12 mensuales, Ajá, 2 anuales, una que es bono 14 y aguinaldo, ajá. y 20 y 24 adicionales. 24 adicionales. Estas 24 adicionales no cubren a todos, tengo entendido, algunos sí, algunos no, son bonos que se dan como complemento. Las nóminas adicionales son las que se elaboran por los nuevos acuerdos que llegan a contabilidad del Estado procedente de la No ONCE, los jubilados. de los son nuevos ajustes. pensionados, y ahí se les paga hasta el retroactivo, ¿verdad? Desde cuándo la ONCE les ha dado. Desde que metió el trámite, él le paga. Exactamente, desde cuándo les ha dado el derecho a ser pensionado. Chicos, pero el número base es el de 14 y los otros pues, pueden variar, ¿verdad? Y el de 14 incluso puede variar porque pueden incrementarse el número de jubilados anualmente, pero en función de eso, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes que se necesitaría para cubrir ese incremento? Bueno, nosotros hicimos nuestra estimación con respecto a de 9.939 millones. Esa es la estimación de todo lo que se va a necesitar De para este todo año. el presupuesto para las clases pasivas civiles del ¿Y año cuánto siguiente. tiene actualmente? 8.614. Según el sistema, al día de hoy tengo 8.614, incluyendo los 800. Pero incluidos los 800, Así pero ya es. vimos que los 800 pueden tener clavos. Puede ser. Entonces, pues, tengo 7.814, era lo que quedó en el presupuesto. ¿Cuánto? 7.814. 7.814 y es el que estaba sin el incremento de los 800, ¿verdad? Menos los 9.939 nos da 2.125, ¿verdad? Eso es lo que se necesitaría proyectadamente para el tema de cubrir el incremento correspondiente, ¿verdad? Venido del 17 y 18 del 2024, ¿verdad? Pues eso era lo que tenían que hacer cuando se redactó eso. Poner el 134, se amplía el Congreso, ahí ya se amplía el presupuesto de clases pasivas por 2.125 millones, ¿verdad? Eso era. Bueno, para presentar la iniciativa hay disponibilidad de caja y bancos en 800 millones, porque fue lo que ampliaron ahorita. Faltarían 1.300. Nosotros lo podemos redactar, diputado. Se puede meter en el artículo que saldrían de las economías presupuestarias o se amplía fuente de financiamiento siempre. Y eso es lo que nos tendrían que dar ustedes para meter la iniciativa de manera correcta. Sí, eso es lo que está en análisis. Si en su análisis del año va a haber más disponibilidad de caja y bancos porque la recaudación va bien, se le mete de fuente de financiamiento los 2.000 millones caja y bancos de una vez. Si no, se le mete una parte caja y bancos y otra parte economías presupuestarias. Entonces no sería ampliación, solo sería adecuaciones. Pero eso es lo que el diputado necesita que le pueda plantear para hacer la iniciativa técnicamente bien hecha y que lleve pues, la consulta técnica adecuada con el Ministerio de Finanzas. ¿Qué fuentes de financiamiento se le ponen a esos 2.124 millones? Yo lo que entiendo es, bueno, está aprobado el monto de los 148.000 y pico millones, y dentro de eso ustedes tenían que hacer reajustes y eso iba a ampliar el tema que es parte del tema, ¿verdad? Porque al final de cuentas esas ampliaciones en el caso de los jubilados no estaban registradas en débitos como sí lo hicieron para los consejos, ¿vale? Los consejos
en el 129 hicieron una cuestión y luego ahí mismo reordenaron y le quitaron a varias instituciones que vamos a entrar a ese tema. Pero el presupuesto con estos 2.125 millones se ampliaría, ¿es así? Sí, señor diputado, se tendría que ¿Verdad? Que son prefirieron readecuarse el dinero para los corruptos consejos de desarrollo y no dejar la ampliación establecida directamente para los jubilados, para que la gente lo entienda, ¿verdad? Necesitamos 2.125 millones, ¿verdad?, para el régimen de clases pasivas. ¿De dónde sacamos ese dinero? Es lo que yo necesito. Deme la fuente de financiamiento. Eso es lo que está en análisis, señor diputado. Ahorita no le puedo Mire, pero es que estamos ya en el... usted no es jubilada ahorita, pero ahí va. Pero piense en la gente que vive de eso. Entonces, ¿cómo le vamos a resolver ahorita? Por eso, como Ministerio de Finanzas, ya aseguramos esos 800 millones para poder cumplir con lo que nos mandataba en su momento el artículo 130. Pero esto puede ser atacable. De acuerdo y mire pues, ¿cuándo cobra vigencia? Aquí el IC les va a decir, ¿cuándo cobró vigencia esto? El día miércoles 29. ¿Qué día fue publicado? Sí, era lo que les comentaba en algún momento, que los acuerdos gubernativos en materia presupuestaria tienen una naturaleza diferente y hay acuerdos Ustedes lo gubernativos. pusieron 29, ¿verdad? Pero basado en el análisis del presupuesto que estaba mal. Porque creo que justamente el 29 es que da el sopapo la Corte de Constitucionalidad. Sale el 30 publicado, ¿verdad? Pero el 29 es que la CC ve el tema. Es decir, esto está basado en el presupuesto sin la inconstitucionalidad. Yo puedo alegar que entonces está vigente y que bueno. Pero si me quitan ese artículo, desmochan esto. Entonces yo creo, por eso les digo, lo que necesitamos es ir a hacer las cosas como se deben de hacer, corregirlas bien. Para mí lo mejor es corregir ahí, porque si lo que se atacó fue un artículo específico, modifiquemos el artículo, ¿verdad? Nosotros al menos ese artículo sí está nuestro compromiso de hacer el trabajo para que los jubilados estén, pero necesito eso. Ustedes aquí lo que hicieron fueron débitos, ¿verdad? Fue una ampliación. Fue ampliación. Fue ampliación de Caja y banco. 800. Aquí les faltaría, entiendo yo, porque aquí están estos 800 más los 108 que ya se pagaron, que esos ya están cubiertos, ¿verdad? Es decir, de los 2.125 se deberían de debitar esos 108 que ya se pagaron, ¿verdad?, para tener ahí el tema y poder ubicar. Entonces esto es de saldo de caja y bancos. Lo otro puede quedar en temas de economías. No, que no sería ampliación, no va a querer esto. Sí, ahí es redistribución. Gustavo, ellos van a querer ampliación, por eso se hicieron el artículo 130. Pero para ampliar, o es caja y bancos, porque hubo una mejor recaudación, ¿sí? Pongámoslo todo como caja y bancos. Los 2.150 y los 2.124 como caja y bancos. Obviamente usted no tiene todo eso ahorita, pero la proyección es que lo va a tener durante el año. Entonces la fuente de financiamiento es caja y bancos. Y es mejor presentar la iniciativa, porque mire, aquí ustedes se la jugaron en la vigencia. Aquí alguien tuvo la idea y dijo, no, es que mire, esto entra en vigencia desde el 29, juguémoslo con la ampliación y mire, publiquemos la vigencia. Tajalá. Si yo me pongo a leer el diario oficial, todas las vigencias dicen desde el momento de la publicación. Y usted está publicando el 3 de febrero, violando lo que dijo la Corte de Constitucionalidad.
Lo más seguro es que alguien impugne este acuerdo gubernativo, se los baje y encima de eso, por desobedecer a la Corte, le presenta ante juicio al presidente y al ministro de Finanzas. Un poquito más de cruz. Por una opinión jurídica. Ven qué grave. Ven qué grave. Lo mejor es hacer bien las cosas, pues problema de ustedes. Acá los diputados lo que están es luchando por los jubilados y lo que quieren es garantizar los recursos de los jubilados. Entonces lo que quieren es presentar una iniciativa que en base ya al informe del Ministerio de Finanzas, que obra acá en poder de los diputados, pues es una iniciativa de un par de artículos, donde se plantea como fuente de financiamiento Caja y Banco, se amplía el presupuesto en 2.124 millones o 25 millones, fuente de financiamiento Caja y Banco. Y así la presentaría, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, ¿qué va a pasar con el acuerdo gubernativo? Yo voy a insistir, la verdad es que yo no sé, salen de una y se meten a otra, muchachos. Díganle que al secretario general de la presidencia, es porque nadie se ha puesto a investigar lo del salario mínimo, ya tendré ahí delitos. Sí. Porque no, y aquí es lo mismo. Y mira aquí cuál fue la jugada. Vigencia. El presente acuerdo gubernativo tendrá vigencia a partir de la fecha del mismo y deberá ser publicado en el diario de Centroamérica. Esa es la jugadita. Que algún brillante asesor se le ocurrió. Pero cuando usted ve las vigencias en el diario de Centroamérica, dice: el presente decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial, dicen todos. Entonces, la verdad es que volver a hacer esas cosas así, no, hombre, no solo les están corrigiendo la plana en todo y todavía tiran esto hoy lunes. Lo mejor era pararlo. Yo lo hubiera parado. Yo no sé por qué el presidente pues no tiene obligación de, el secretario general de la presidencia, no sé a qué está jugando. Tal vez a votar al presidente. Porque lo ponen esos riesgos, ¿no? A cada rato. A cada rato, no, hombre, no es posible que lo haga violar la ley. Si para mí esto está muy jalado. Y en lo que se averigua va a ser un desgaste enorme, porque se va a ir a la CC, el acuerdo gubernativo, y se va a ir con una medida ejecutoria. Ustedes piensen cómo los que están en contra del gobierno y que están buscando cómo fregar el gobierno, ¿qué van a pensar con esto? Gracias. Les van a decir gracias, ahí va otra. ¡Pim! No, hombre, se ponen de pechito. Es una tontera, pues. Sí, bueno, entonces vamos a dejar Caja y Bancos. Ahí le dicen al superintendente que se ponga las pilas, ¿no? Porque además ustedes presiden el directorio de la Y si no llega, pues hacen readecuaciones. Sí. Cambio de fuente. Ahí, ese es el caso, es decir, los 148.570 y pico que tiene ahorita el presupuesto, se incrementaría en 2.125 millones más, ¿verdad? Tenemos que ver eso, si es por eso o por esa cantidad, menos los 108 que ya se pagaron, para ver cómo es que se le da la fortaleza al artículo, pero ya identificamos. Miren, al final de cuentas esto es producto de la improvisación, de la carrera, como estaban ahí urgidos con que esto sucediera, pues ese tema se dio, ¿verdad? Es decir, a los jubilados, a los veteranos militares hay que se arreglen, solo pongámosle que el Ministerio de Finanzas mire a ver cómo le hace. No, a los consejos de desarrollo y sí se dieron a la tarea de decir a qué instituciones había que quitarle para garantizar que tuvieran ahí el recurso, ¿verdad? Y ya para entrar al tema. Entonces, solo para ir cerrando, la inconstitucionalidad del artículo 130 de la Corte de Constitucionalidad, básicamente lo que define es que
organismo ejecutivo no puede hacer una ampliación y tampoco se le puede dar la libertad al organismo ejecutivo para que haga una ampliación y que la deje libre. Básicamente esto se dio porque no se tenía el monto preciso de cuánto dinero se iba a necesitar para cubrir el incremento del artículo 3 de la ley 18-2024. Los jubilados tienen que estar tranquilos, tienen que estar serenos porque el aumento está vigente, el aumento está firme. Lo único que hay que buscar es la forma en que se va a financiar ese incremento. No hizo su trabajo aquí el Congreso de la República y entonces lo que hay que hacer es una reforma al artículo 130, identificando que se necesita incrementar el tema de las clases pasivas del Estado, que actualmente tiene 7.714 millones, más los 800 estos que le dieron, 8.614. Hay que ver si estos siguen o no vigentes, pero al final de cuentas lo que se necesita es una ampliación de 2.125 millones en términos generales. Dinero hay, entonces se va a sacar. Caja y Banco, nosotros como bancada nos comprometemos a presentar una iniciativa de ley para corregir este error, ¿verdad? Y que se blinde el tema del incremento a los diputados. Ya lo que el Ejecutivo hizo con sus acuerdos gubernativos es problema de ellos. Nosotros desde aquí nos comprometemos a presentar inmediatamente esta iniciativa de ley para garantizar los 9.939 millones que se necesita para el año 2025 para cubrir el tema de el incremento a las clases pasivas civiles del Estado. Bueno, next tema, tema de los consejos de desarrollo. El artículo 135 del decreto correspondiente, el que se trajo la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Es ampliación a los consejos de desarrollo departamentales. Se podrá ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 hasta por los saldos por devengar de las asignaciones extraordinarias a favor de los consejos departamentales de desarrollo. Y es importante seccionar esta cuestión, porque lo primero que dice es saldos de asignaciones extraordinarias. ¿Cuáles son esos primeros saldos que vienen a la mente, verdad? Los de la ampliación presupuestaria del año pasado. ¿Cuáles son los saldos sin ejecutar de esa ampliación presupuestaria, licenciada Martínez? Buenos días. Tenemos dos datos. El dato inicial es el aporte extraordinario que viene del artículo 54-2022 de la Gran Cruzada Nacional. Sí, que ese es el otro gran tema, ¿verdad? Porque fueron tan pícaros, o sea, no querían dejar nada, ¿verdad? Entonces muchos todavía nos deben de aquel, ¿verdad? Cuando utilizaron la Gran Cruzada Nacional o la nutrición como argumento para el robo que se hacía en los consejos de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuánto es ese saldo del decreto este? Que era de los 600 millones, ¿no? Esa es la gran persona. El saldo es de 350.422.304.
y adicionalmente el aporte extraordinario que deviene de la ampliación del decreto 17-2024 por 1.544.374.581. Ese es de 1881. ¿No? Sí. Disculpe, ¿es posible saber de los saltos de consejos de nutrición? Entiendo que finanzas tiene, por ejemplo, cuánto fue caminos rurales, cuánto agua de saneamiento. ¿Tiene esa clasificación? Yo ahí dejaría el uso de la palabra al área de la dirección financiera, que es quien tiene. Sí, si nos pueden, digamos, decir de esos 600 millones, ¿cuál es la clasificación de los proyectos que se ejecutaron o que están en ejecución? Igual de los 1.541 que son de los 1.881, ¿qué clasificaciones tienen? Me interesa mucho la clasificación de caminos rurales, para ver si la mayoría o no. Muchas gracias. Buenos días, diputado, mucho gusto. Le pediría un par de minutos para consultar la información internacional de ambos grupos. ¿Hay saldo del ordinario? Sí, señor diputado, en atención a lo que indica el decreto 27-2024, donde básicamente mandata para, digamos, resguardar los saldos del IVAPAS del 2024, sí hay 6 saldos. ¿Cuál es el saldo? El saldo que tenemos actualmente de IVAPAS es un 1.144.602.641 quetzales, y aquí derivado de que el mismo 1144. 44 millones Ajá. 602.641 quetzales. Y todavía no cuenta con la devolución que tienen que hacer los consejos de desarrollo derivado de aquellos proyectos que no tuvieron convenio al finalizar el periodo fiscal 2024, que es aproximadamente 93 millones de quetzales. Bueno, a mí me sale más o menos, son como 3.035 millones, sumando los tres. ¿Cuánto me da? No, 93. Menos los 93. Menos los 93. Como 3.000 millones. Menos. 2.900. Ahí hay que restarle los 93. Sí, correcto. 167. En 1943. O sea que en teoría ese es el espacio presupuestario que ya no tiene. ¿Verdad? Que ya no tiene porque está suspendido por la Corte, el artículo. Pero sí tiene asignado más de 9.000 millones, eso es suficiente. Solo corrijo, recordemos que el 135 solo serían los extraordinarios provenientes del 17-2024, más lo que viene de la gran cruzada. Sí, 1891. 1891. Correcto. El otro también es un decreto que tenemos que cumplir como Ministerio de Finanzas. Claro, Es pero el digamos 27. tiene espacio presupuestario de 9.000 millones. No lo van a ejecutar. ¿Cuál es, Entonces, ahí déjelo así. Ya ni vas a pelear para aumentar eso. ¿Cuál es el monto vigente de consejos de desarrollo? Tomando en cuenta todos los aportes ordinarios y extraordinarios,
son 12.370.459.526 quetzales. Desglóselo. Por el aporte, digamos, ordinario de consejos de desarrollo, tenemos 4.299.166.000 quetzales. Ese es ordinario 2025. 2025, exactamente. Luego tenemos lo que se refiere al cumplimiento del artículo 27-2024, que se encuentra en el artículo 82 del decreto 36-2024. Son 1.144.602.641 quetzales. Esto es lo que le digo, que todavía no tienen los 93 millones. Luego tenemos el artículo 135, que es, digamos, tanto que está ahorita amparado por la Corte de Constitucionalidad, que habla sobre el aporte extraordinario del 17-2024, que ya les comentamos, que son 1.541.374.581 quetzales. Luego, lo que viene del decreto, el artículo 130 del 54-2022, que es conocido como la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que son los 350.422.304 millones de quetzales. Luego tenemos el artículo 126, que es la ampliación extraordinaria del 36-2024, que son los 5.012 millones, y aquí no está incluido, creo que sí está incluido el tema de Competor, pero que no necesariamente sigue todo el esquema de consejos de desarrollo, que son 22.894.000 quetzales. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución al día de hoy de esos 12.370? Uy, ese dato ahorita no se lo tengo. Bueno, pero en este dato que usted está dando está incluyendo lo que está suspendido por la Corte. Exactamente. O sea que es menos. Serían los El espacio- 1.891. sería- O sea, el espacio presupuestario es menor. Sí. Que tendrá que conseguir el espacio, si no amplían el presupuesto, pues tendrá que conseguir el espacio producto de readecuaciones presupuestarias. Si no, pero con los porcentajes de ejecución yo creo que no va a necesitar, porque la ejecución es muy mala, por cierto, fue de 52%. Entonces es pésimo. Y el monto de 12.000 yo no creo que los ejecute. Entonces, ¿para qué más espacio? Creo que es innecesario más espacio presupuestario para una ejecución pésima de consejos que solo ha servido como estructura de corrupción acá en el Congreso. Esa es mi opinión. Nadie lo van a... Que aquí tiene el mismo problema, ¿verdad? Aparte de que era potestad del Congreso las ampliaciones, pues el mismo problema es que no establecía monto el artículo. Entonces era bien complicado, porque dependía de los saldos sin ejecutar, ¿no? Es correcto. ¿Tiene ya el dato? Sí, de los 600 millones que se aprobaron para la Gran Cruzada, el monto mayor está asignado a abastecimiento de agua, que tiene una asignación de 195.910.141. Posteriormente le sigue una asignación para transporte por carretera de 116.579.433.84. 116. Seguidamente, la asignación para educación primaria, escuelas, institutos,
113.857.322. Y luego servicios hospitalarios, 49.693.438. Después, Cuando hablamos de transporte por carretera, ¿qué estamos hablando? ¿Camino rural? estamos hablando principalmente de caminos. Caminos rurales, Sí, correcto. balastrados. Entre otros, la tipología incluye ampliaciones, mejoramientos, que pueden ser balastros, aceras, todo tipo de ampliaciones y modificaciones. Gracias. Esas son las cifras más significativas de los 600 millones. Y estaba el otro monto de De los- 1881, que es el extraordinario. Justo, ahorita se lo digo. Ahora, los fondos extraordinarios están en el Sistema Nacional de Inversión Pública, registrados. ¿Puedo tener los datos de qué proyectos son? ¿Usted los tiene ahí? Creo que el plan podría apoyarnos para este tipo de proyectos, pero sí entiendo que están registrados dentro del sistema, que es uno de sus requisitos. Sí, diputado. Continúo con los datos de los 1.800. Con datos al 31 de diciembre del 2024 de los 1.881 millones, la cifra más significativa es la clasificación de transporte por carretera por 1.709.299.905. 1.709.299.905. Que eran saqueos balastrados. Posteriormente, abastecimiento de agua, 65.292.204. Le sigue ordenamiento de aguas residuales, 28.650.978. Perdón, antes estaba educación primaria, disculpen, por 39.048.123. Y luego está desechos, manejo de desastres y otras intervenciones específicas de esa. No, sí, nos confirma que en porción de corrupción salió rural, balastrados, que no se hace. Y se habla de millones y Y millones. que regularmente son proyectos menores de 1 millón o Males son diputados, cotizaciones. Que no llegan a las escuelas, a las Y carreteras. regularmente ese es el bolsón de corrupción. Pedir más millones. O sea, casi esa ampliación de consejos de desarrollo se va a transporte por carretera, que son caminos rurales, son balastrados, que vaya a preguntar a usted y no se los y hicieron. más millones todos los días. A ver si puede ir, porque son zonas del narcotráfico donde ni siquiera se puede entrar a supervisar. Son caminos rurales, son balastrados, es un saqueo, un robo total. Y regularmente proyectos menores de 3 millones para que no sea licitación, entonces es cotización, pim pim, se fue horrible el piso. Y esto repartido entre los diputados. ¿Ya? Caminos rurales por Y va todos lados. ampliación, y va ampliación, y va Por todos ampliación. lados hay caminos rurales. Qué verdad. Ese es el Qué que hay que fácil, poner, la verdad. hay que ir a fiscalizar si esos caminos rurales existen y si realmente los van a mostrar. Bien, 12.370 millones para los corruptos consejos de desarrollo departamental. Más de 5.000 millones de los aportes extraordinarios del 2025 provienen de débitos que se hicieron en instituciones públicas. ¿A cuáles de estas ya se les ha debitado, licenciada Martínez? Yo tengo aquí un listado. Del artículo 129, del Ajá. decreto 36, 2024, la suma tanto de los débitos como de los créditos es de 7.135 millones. 7.135 es. Correcto. Todas esas operaciones están aprobadas
y los débitos fueron a Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educación, y en el caso de las secretarías, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a COPADE, o también está el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es en cuanto a gobierno central, tal como lo establece el artículo. Y también en ese artículo se establecieron disminuciones para la CONRED, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Nacional de Electrificación, Superintendencia de Administración Tributaria y otras asignaciones que también están en obligaciones, otros aportes para contingencias, previsión para el Instituto Metropolitano del Metro y programas de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. La SAT puso a disposición estos recursos. Se remitieron oficios a todas las... Sí, yo tengo los oficios, pero la SAT, porque al final de cuentas tiene que poner a disposición los espacios presupuestarios. Sí, en el caso de las entidades que están en obligaciones, también se les mandó oficio y tengo entendido que no todos respondieron. Por eso, la SAT respondió. No, INDE, Tampoco. IX, Tampoco. al menos hicieron valer su autonomía. El INDE están obligando, porque no tienen unanimidad, están obligando a todos los directores a que estén de acuerdo. Ahí estuvieron en finanzas la semana pasada. Pero bueno, yo tengo aquí unos datos, ¿verdad?, que creo que es importante que la gente vea. ¿A qué le quitaron para financiar los corruptos consejos de desarrollo que ya están debilitados? Vea, le quitaron al Ministerio de Educación 120 millones de quetzales. Es decir, cuando usted no mire escuelas, cuando no mire maestros, cuando no mire útiles escolares, es porque prefirieron quitarle al Ministerio de Educación 120 millones que dárselos al Ministerio de Educación. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le quitaron 500 millones de quetzales al Ministerio de Trabajo. Aquí se va a ver afectado fundamentalmente el programa del adulto mayor. Al Ministerio de Economía, y aquí le están quitando a todo el financiamiento, a los créditos y microcréditos, pequeña y mediana empresa, le quitaron 400 millones de quetzales. Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ya le quitaron 400 millones de quetzales. ¿Qué va a impactar esto? Va a impactar fundamentalmente en el tema de la asistencia técnica a los campesinos, va a afectar en el tema de fertilizante, va a afectar en el tema de alimentos. Por eso lo entregan simbólicamente. Oigan bien, porque creo que esto es importante hoy. Al Ministerio de Comunicaciones, con todo lo hecho pedazos que está la red vial, al Ministerio de Comunicaciones le quitaron 2.070 millones de quetzales. 2.070 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, ya debitados. Le quitaron al Ministerio de Cultura y Deportes 25 millones de quetzales. A las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo le quitaron 101 millones de quetzales. Esa es la lógica con la que se está funcionando para garantizar que esos corruptos, bolsones de corrupción, llamados consejos de desarrollo departamental, tengan a disposición 12.370 millones de quetzales en techo presupuestario. Que lo vayan a ejecutar son otros 100 pesos, pero aquí ya le debitaron a estas instituciones. Entonces, cuando a usted le falte seguridad, cuando a usted le falte educación, le falte trabajo, le falte salud, recuérdese que aquí el gobierno, junto con algunos malos diputados, decidieron quitarle dinero a estos programas importantes. Pero veo algunos incrementos, directora Martínez,
y me llama la atención el incremento al Ministerio de Desarrollo Social. Mire, para hacer el partido seguro. ¿Ese para qué está destinado esos 200 millones que le están incrementando? ¿Es para el programa este de los veteranos o no? Porque también debería tener su acuerdo, ¿verdad? ¿Tiene su acuerdo? Sí, es correcto. En atención a lo que establece el artículo 137, Sí, el 130. 137, ahí se establece que va una ampliación para justamente la ley temporal de dignificación integral. Esos 36 millones también ya fueron operados por medio de una ampliación presupuestaria. Y Los del mes de enero. sí, correcto, así es. Ok. Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro tiene un incremento de 4.116. ¿Para financiar qué? Allí también está el aporte de los 5.012 que establece el 129. Eso es parte de Para financiar los ese consejos monto. de desarrollo. Sí, lo que establece el artículo 129. Para el Ministerio de la Defensa hay un incremento de 400 millones. ¿Eso para qué? Ahí lo es el artículo. Ahora le digo. Dice adquisición y mantenimiento de convoyes, equipo, maquinaria pesada, complementaria y especializada para el cuerpo de ingenieros del ejército por 200 millones y materiales e insumos para el cuerpo de ingenieros del ejército por otros 200 millones para hacer el total de 400. Eso va como ampliación. No, eso es parte del reordenamiento del artículo 129. Ok. Bueno, al día de hoy, el presupuesto ya tiene un incremento de 1.100 millones, es decir, de 148.526 millones de quetzales con los que empezamos, ya llevamos un presupuesto de 149.626 millones de quetzales al día de hoy. Al día de hoy la ejecución presupuestaria es del 6.28, ¿verdad? Es decir, va muy baja, ¿verdad? Bueno, estamos iniciando febrero, pero va por debajo. Me imagino que estas asignaciones van a tener una repercusión ahí importante. Bueno, ¿cómo piensan hacer el tema de la asignación de los recursos para estos consejos de desarrollo? Tienen una fuente ahí, la del 129, ¿verdad? Que debita e incrementa. ¿Y el resto cómo lo van a hacer? ¿Tiene techo correspondiente, presupuestal? Sí, tiene ya sus asignaciones por fuente 12 y la fuente 21 y corresponden a los proyectos ordinarios del 2025. Con el tema del aporte a los veteranos militares a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuánto es el monto que se va a necesitar en este año? Porque además lo dejaron abierto y también dejaron abierto el tema de la inscripción. 300 millones. 300 millones y ya ubicaron 200. 300, el total de lo que establece el 137, son 300 millones. Ah, pero ustedes ya trasladaron 200. 300 Ya los también. 300. ¿Que aparecen solo 200 acá? Lo que pasa es que derivado del reordenamiento del 129 hay una disminución de 100 millones al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces ahí como ya están operadas. Ahí compensaron. Ok.
diputado, yo creo que sí es importante que nos envíen por escrito los débitos y créditos del artículo 129 por ministerios, secretarías, obligaciones a cargo del Tesoro, consejos de desarrollo. Sí, pero fundamentalmente identificando el programa. Correcto. Y igual con el tema de la ejecución de consejos de desarrollo, que nos envíen por escrito el Ministerio de Finanzas la ejecución de los 600 millones de la gran cruzada contra la desnutrición y los 1.881 millones de aportes extraordinarios a consejos. Creo que es bien importante identificando la clasificación del gasto, ¿verdad? Sería el número de proyectos también y el departamento. Municipio. Resulta que allá por donde está el área Huista van a haber un montón de caminos rurales balastrados. Aquí en Chimaltenango. ¿Quién va a ir a fiscalizar esa babosada? Aquí en Chinao, Cacho, no todavía están ahí. Ahí no puedes entrar, si no tienes permiso de andar. Entonces, licenciada Martínez, si nos puede enviar, por favor, la identificación de los débitos a las instituciones en el marco de lo del 129, identificando qué programas y relojes presupuestarios fueron los que se vieron afectados por cada institución. Es decir, necesitaríamos ver los 2070 del Ministerio de Comunicaciones le quitaron a estos, ¿a qué, verdad? Educación le quitó a esto, salud le quitó a esto, cultura le quitó a esto, para que lo tengamos claro. Esas son las prioridades. Y el informe de los consejos de desarrollo, lo que planteaba el diputado por la CEN Carlos Barreda, en el marco de identificar qué se hizo con ese dinero, o dónde está comprometido ese dinero y para qué está comprometido. Si nos pudiera enviar esa información para el jueves a más tardar, por favor, para que nosotros lo tengamos claro. Nos vamos nosotros con la preocupación del tema del recurso para los jubilados, clases pasivas, pero ya tenemos identificado un monto. Son 2.125 millones los que se necesitan, y tenemos que hacer el análisis si estos 108 que ya se pagaron y los 800 que están en este acuerdo continuarán o no vigentes, sobre todo los 800, o si es necesario por hacer la modificación correspondiente al ¿cómo se llama? Al 130 del decreto ley, y poder identificar. Pero esto hay que buscarle una solución lo más rápido posible para que pueda subsanarse ese error que se cometió. A los jubilados y las jubiladas les reiteramos, el incremento está vigente, el incremento está firme, y tiene su propio decreto ley. Lo que hubo acá fue un descuido por la improvisación, por la prisa, aquí en el Congreso, el Ministerio de Finanzas y el presidente de la Comisión de Finanzas no fueron lo suficientemente cautos como para identificar el monto concreto. Hoy sabemos que son 2.125 para el año 2025 y es lo que hay que financiar. Dinero hay, así que no deberíamos de preocuparnos. Hay una meta de recaudación tributaria subestimada, que siempre es truco el que se hace, pero el dinero va a haber y los recursos hay, ¿verdad? Y creo que van a haber economías presupuestarias importantes este año. Se dejaron de ejecutar 10.500 millones de quetzales solo el año pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que va a haber economías presupuestarias. Les agradecemos su presencia el día de hoy y estamos ahí pendientes de la información que nos tienen que enviar para ver cómo evoluciona la ejecución presupuestaria para el 2025. Así que muchas gracias, tengan un buen día.